Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es el horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellas del signo de Aries. Muchísimas gracias también, Ari, por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Muy bien, mi querido Aries. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Y también, mi querido Aries, voy a estar ausente. Esta es la última semana de este mes que voy a colgar estos videos. Voy a estar ausente lo que es 2 semanas porque voy a entrar lo que es a una intervención quirúrgica, ¿vale? Te pido por favor que ores por mí. Te pido por favor también que mires los videos pasados para que YouTube pueda ver de que el canal sigue activo, ¿vale? Yo cuando ya me sienta mejor, que seguro que será en 7 días o 10 días, ya estaré colgando videos, aunque sea enseñando mis manos, pero voy a colgar videos, ¿vale, chicos? O si no, al par de días ya haré un directo echadito en mi camita que estoy bien. Vale, chicos, apóyeme con esto, por favor, mi emperador, mi emperatriz. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. El sábado a las... déjame pensar. El sábado a las 5 de la tarde vamos a hacer lo que es un super chat, ¿vale? El viernes quizás puede ser que lo haga, pero tarde. Puede ser, ¿vale? No me comprometo el viernes porque tengo que esperar algún tipo de llamada y documentaciones. Muy bien, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Mi querido emperatriz y emperador. Muy bien. ¿Sabes qué he podido visualizar con la energía del cuenco tibetano? Y yo no sé si esto tú lo tienes en casa. Te explico cómo era. Es como si hubiera una esfera y esa esfera da vuelta, de colores, de luces. No sé si tienes de repente en casa algún tipo de juguete o algo como si fuera una esfera, como si fueran luces psicodélicas, pero que da vuelta, ¿vale? Da vuelta. Y sentía claramente que había una persona o una energía que te lo entrega, cariño. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Veo que muchos de vosotros van a tener lo que es un acercamiento, Aries. Siento un cáncer, no sé por qué. Un acercamiento, una conversación e inclusive personas mayores me dicen. Personas que a lo mejor de repente contigo había como un choque, que a lo mejor no aceptaban la relación, etcétera, etcétera. Estas personas mayores como que se dan cuenta o existe alguien, mi querido Aries, que a lo mejor quiere pedirte lo que es perdón. O a lo mejor quiere tener una conversación sana contigo. Pero yo siento, Aries, como que las cosas empiezan a tomar sentido. Como que las cosas empiezan a cuadrar. Vas a tener un acercamiento, no enfrentamiento, ¿vale? No me habla de enfrentamiento. Me habla de hablar las cosas. Me habla de conversar. Me habla inclusive que quizás alguien te pida perdón, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir. El tarot. ¿Te ha gustado la chancla? Aquí está la chancla. Presente para vosotros porque ya sabía que me iba a decir, Richard, ¿dónde está la chancla? Aquí está la chancla, cariño. Alguien ha tocado mi timbre. No lo voy a tener que abrir la puerta. Vamos a ver. Signos. A ver, mi querido Aries. Signo. Me sale lo que es un Capricornio. Me sale lo que es un Libra. Tenemos también lo que es otra vez Capricornio. Otra vez Libra, cariño. Está muy fuerte el signo de Libra y de Capricornio. Y Cáncer al final. Como me ha repetido 2 veces los signos, pues tengo que sacar más. Y Cáncer. Voy a darte lo que es iniciales de una vez. Vamos a ver, cariño, qué nos quieren decir. Mi querido Aries, apóyame con el canal, por favor. Comenta todo lo que puedas para poder estar punteros. Gracias por seguir. Me dice, la letra R, la letra X. Hay una persona que a lo mejor de repente vosotros estaban en cero comunicación. Veo que esta persona como que da algún tipo de señal, ¿vale? No es que va a venir corriendo a pedirte boda, cariño. No. Richard, ¿se va a casar conmigo? No, no. Uy, que he visto por las noticias, fue por Facebook, que ahora las personas que a lo mejor de repente se comprometen lo que es en un compromiso formal de matrimonio, y si de repente esta persona se echa para atrás y te deja plantada, alborotado o alborotada lo que es en el altar, cariño, tiene que indemnizarte, tiene que pagarte, no puedo pronunciar,
tiene que darte una remuneración. Así que Aries, aprovecha, cariño, Richa, que me dejen plantado para que me den dinero. Sí, ahora están así las leyes. Muy bien, vamos a continuar. La letra M o la letra W y la letra K de kilo. Sí, Aries, ahora que lo he visto por Facebook, ¿vale? No sé si es en todos los países, pero he visto que dice, las personas que a lo mejor te prometen matrimonio y te dejan alborotado y alborotada, pues simplemente luego tienen que pagarte, cariño. Así que aprovecha, di, por favor, pídeme matrimonio, aunque no lo quieras, pero luego business on business, querido Aries, business on business. Vamos a ver qué nos dice en el tarot arcano para vosotros con mucha fe. A ver, cariño, recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo. La carta del 10 de copas. Es como si, yo siento, Aries, como si te van a llegar sorpresas, te van a llegar regalos, comunicación. Veo inclusive reconciliación. Porque mira, la carta del 10 de copa nos hablan de armonía, cariño. Nos hablan de reconciliación. A ver qué más me dicen. Y tenemos la carta de la rueda. Por eso te estoy diciendo, yo con la energía del cuenco tibetano he sentido que alguien te entrega un regalo, te entrega algo muy luminoso. Y esto pueden ser las energías. Puede ser de repente tus ángeles, puede ser también la mano de Dios, pueden ser tus seres queridos que ya no están en este plano terrenal, pero que siempre han estado ahí pendientes de tu crecimiento y de tu felicidad y han hecho algo, ¿vale? Como que han intervenido, ¿para qué? Para que Dios escuche, para que los ángeles te ayuden, porque tiene la carta de la rueda, cariño. Algo maravilloso va a llegar para ti. Tiene la carta de la rueda con la carta del 10 de copas. Tenemos aquí, ¿ves? Y la carta de la templanza. A mí lo que me están diciendo, Aries, es como si todo empieza a conspirar. Es como si la parte divina. ¿No será, cariño, que tú de repente estás sintiendo en tu casa últimamente como una sensación de una energía o ves señales? ¿Cómo puedes identificar si es un ángel, si es una energía buena? Si ves de repente que caen plumas, si ves de repente, yo que sé, una mariposa entrando a tu casa, una cucaracha no, ¿vale? La cucaracha es tu ex, Richard. En mi casa entran cucarachas. No, cariño, cucarachas no. Una mariposa, Richard, moscas, tampoco. Es que de verdad, Aries, estás sacando los pies del 5 gato, los 5 pies del gato. Cariño, si ves señales de mariposas, de plumas, si ves de repente una paloma, a lo mejor me dice, Richard, yo vivo en una ciudad que no entra ni una ave, nada, y justo apareció una pluma. Vas a empezar a recibir señales, cariño, porque sale aquí la carta de la templanza, abundancia, la carta del 10 de pentáculos, y tenemos la carta del mago. Cariño, en pocas palabras, es tu semana, Aries, es tu semana, o a partir que tú veas esta lectura, las cosas van a cambiar para ti, a partir que tú veas, porque mira, cierras con la carta del mago, que te dé el poder o que simplemente te des energía para que soluciones todos tus problemas pendientes. Cariño, todos tus problemas pendientes. Y tengo aquí lo que es la carta del 10 de pentáculos. Siento que inclusive, si tú me dices, Richard, en estos momentos el único problema que yo tengo está relacionado con la economía, está relacionado con mis proyectos. Va a haber recompensa para ti, porque la carta del mago que nos hablan del trabajo, o nos hablan también de trámites legales, o nos hablan simplemente de tu poder, está al costado lo que es la carta del 10 de oros. Mira, la carta del 10 de oro. Pues te digo, yo siento, cariño, que si tú has estado en un lío muy grande, si tú me dices, Richard, estoy perdiendo la fe, siento que ya no hay una oportunidad para mí, siento que la persona de mi interés que se fue, porque también puede ser que alguien se marchó de tu vida y a ti te da como un poco de tristeza, como un poco de dolor, no sobre todo por ti, sino por los hijos, si existen hijos. Entonces me dicen, va a haber una oportunidad, porque aquí yo veo también reagrupación de familia. El otro mensaje, no vaya a ser que a lo mejor me dice, Richard, estoy esperando la llegada de mis familiares, que a lo mejor de repente están inmigrando. Puede ser el caso también. No sé por qué me llega esto, te soy sincero. Y entonces me dice, llega la oportunidad o simplemente vas a estar con ellos de una forma positiva, agradable. Todo conspira, cariño. Todo conspira a tu favor. Vas a tener una sorpresa muy impactante en tu vida. Muy impactante. O vas a recibir ese regalo que tanto has estado buscando, porque todas las cartas son buenas. No hay ninguna carta a la cual de repente me haga tutiviar. No, me dicen, la comunicación se pone en orden, una persona se acerca a pedirte perdón,
Lo que es en la parte de la economía, ¿hay reconocimiento? ¿O simplemente vas a lograr o vas a empezar a cosechar lo que tú has sembrado? Si a lo mejor estabas en un proyecto recién, pues simplemente te va a dar frutos ya. Vas a empezar a ver rendimiento en este proyecto, en este negocio. Pero a mí lo que me encanta, a ver la otra carta, la carta del 9 de espadas, tenemos también la carta del 6 de espadas y tenemos aquí la carta de la reina de pentáculos. ¿A ti te preocupa para un grupo de vosotros, Aries, de repente la partida de alguien? Puede ser. O quizás de repente tú estás en ese proceso de querer hacer un viaje también. Porque yo veo que tú tienes noches de insomnio. Pero yo me inclinaría más que te preocupa de repente el viaje de alguien. Ya sea que ya ha viajado o recién va a viajar. O tiene planes de repente. Puede ser que tú seas madre, tú seas padre. Puede ser que sea su pareja. Cualquier motivo, pero te preocupa esto. Pero cariño, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza que puedes estar viviendo en estos momentos, al final cierras con la carta de la reina de oros que nos hablan de evolución, que nos hablan de crecimiento. Aries, no pierdas la fe, cariño. No pierdas la fe. Te voy a sacar lo que es un mensaje de los arcángeles. A ver, lo tengo aquí al final. Dirán, Richard, te estiras como un chicle. A ver, que Dios Universo me entregue por favor un mensaje de los arcángeles. Que Dios Universo me entregue por favor un mensaje de los arcángeles. Dice, ciclos lunares. Yo lo que, si tú hoy día sales a la calle en la noche, yo que sé, a pasearte, ¿no? Richard, he quedado con el amante. No, eso no. Y tú miras arriba, vas a ver que hay luna. Hay luna, cariño, ¿vale? Me dicen, ciclos lunares. Observa cómo la luna influye en tu energía y manifestaciones y aprovecha sus ciclos, cariño. Siento que en estos días, e inclusive cuando tú veas que la luna está más intensa, tú vas a recibir algún tipo de mensaje, de noticia, o simplemente va a haber un despertar en ti. No todo tiene por qué estar vinculado con terceros o con segundas personas. A lo mejor de repente, en esta transición, tú simplemente vas a ser una persona renovada o una persona renovado. Alguien que va a recuperar su fuerza o la confianza también en cualquier punto de tu vida. Mira, cariño, por Dios. Por Dios. Uy, de verdad, ¿cómo está la lectura? Hoy día está muy interesante. Yo qué sé, Richard, estoy romántica últimamente, estoy romántico. ¿Qué te está pasando, cariño? Paro cantando mucho la música de Isabel Pantoja. Uy, ¿cuál de ellos? Porque tienes mucho. Tienes mucho, cariño. No sé, ese ¿qué voy a hacer contigo? Si por encima de todo tú estás tú. Algo así, ¿vale? A pesar de las dudas te amo, te amo. Por debajo del cielo te amo, te amo. Algo así, ¿vale? No me sé la letra que... A pesar de los celos te amo, te amo. Por encima de todos yo te amo. Cariño, te noto cantando. Richard, estoy preparando el arroz ahí. Me levanto a limpiar y pongo la música de Isabel Pantoja. ¿Quieres que te ponga esa música? Te lo voy a poner en la descripción, ¿ya? Dice, ¿qué voy a hacer contigo? Si por encima de todo la vida estás tú. Algo así, ¿vale? A pesar de las dudas te amo, te amo. Por encima del cielo te amo, te amo. Yo te amo. Es así, te lo voy a apuntar. Richard, apúntalo, vale. Creo que se llama ¿Qué voy a hacer contigo? Creo, no sé, yo lo busco ya. Aries. Isabel Pantoja, ya voy a saber qué es, ¿vale? Estás romántica, cariño, te noto guerrera, te noto guerrero. Richard, es que sí, tú ya sabes que estás ovulando. Puede ser que estás ovulando. Cuando las chicas están ovulando, esto pasa mucho. Estás como a flor de piel, muy sensible también, muy sensible. No sé por qué siento, Aries, que a lo mejor me dice, Richard, me estoy recuperando yo. Y yo creo que la música no es esta que me tienes que dedicar. Tiene que ser otra que dice... ¿cómo se llama esta música? ¡Ay, por Dios! No me acuerdo. Dios mío, Richard. ¿Cómo es esta música? Así fue, creo que. Soy honesto con él y contigo. Ay, ya lo quiero, ya a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado, cariño. Creo que tú vas a rechazar a alguien. Te noto guerrera, te noto guerrero. Richard, ha vuelto Richard. Ha vuelto el cucaracho. Y esta es la canción que lo voy a dedicar. Tú hazlo, cariño. Si tú estás bien, hazlo. Ya está. No te aferres.
ya no te aferres a un imposible. Uy, de verdad, ¿no será, cariño, que hay otra persona que está pensando en ti? Porque yo veo regalos, yo veo que alguien te entrega algo. Tranquilamente, puede ser que exista una persona que a lo mejor te va a decir todo lo que siente. Ya todo depende de ti, cariño. Al fin y al cabo es tu vida. Tú decides si lo aceptas o lo rechazas. Muy bien, vamos a ver ahora economía. A ver, economía, ¿qué nos quieren decir? Para mi emperador, para mi emperatriz, soy honesto con él y contigo. Ah, ya lo quiero, ya a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Uy, uy, uy. ¿Tú podrías ser amigo de tu ex, cariño? Yo creo que no, ¿no? Pero bueno, hay personas que sí. Muy bien. Economía. A ver. Me dicen. La carta de la fuerza, la carta de la muerte, tenemos la carta de colgado y tenemos la carta del diablo. Cariño, tienes que arriesgarte. Veo que te va a llegar una propuesta, pero me sale la carta de colgado y me sale la carta del diablo. Puede ser que tengas tus dudas, tus miedos, tus inseguridades. Si quieres hacer un viaje, aunque tengas miedo, yo te diría hazlo, cariño, porque cierras con la carta de la estrella. Y ya te lo había dicho también en la lectura anterior. Porque mira, hay algo que está en tu mente, hay algo que tú quieres empezar, ya sea de repente viajes, proyectos, negocios, pero tenemos la carta de colgado y tenemos la carta del diablo. Entonces nos dicen, o tú de repente alargas todo, Richard, necesito más tiempo, Richard, tengo que bajar de peso, Richard, no, hace frío, hace calor. Me dicen, ¿cuándo vas a dar ese paso? Porque la fortuna te está esperando. Mira, la carta de la estrella, la fortuna te está esperando, un hito más. ¿Ves? Y al final, si tú me dices, Richard, pero las cosas serán legales, el contrato, los documentos serán legales, cariño, al final todo se va a poner en orden. Recuerda que Dios en el universo te va a dar un regalo, Aries. Te va a dar un regalo, ¿vale? Entonces, yo lo que te recomendaría, atrévete con ese inicio, con ese nuevo comienzo, etcétera, etcétera. A ver, vamos a ver. Solteros y solteras también. Yo siento que alguien se va a declarar, pero no sé por qué. Richard no canta en vano, cariño. Richard no canta en vano. Si te he cantado esa música que dice, no te aferres, ya no te aferres. No vaya a ser que tú rechaces a alguien. Como ahora estás en plan poderosa, en plan poderoso, puede ser. A ver, vamos a ver, ¿qué nos quieren decir? Uy, las cartas, ¿cómo están? A ver, el tarot urbano. Vamos a ver. Dice, tenemos aquí lo que es la carta del 6 de espadas, cariño. Yo veo que hay un grupo de ustedes que está en una encrucijada de pensamientos, de deseos. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, no sé si dar ese paso, no sé si esta persona vale la pena, mejor me quedo tranquilita o tranquilito. Estás en esto, cariño, ¿vale? Pero al final, recuerda que el elemento espada también nos dicen que luego vas a tener que tomar una decisión, ¿vale, cariño? Muy bien, vamos a ver las características. ¿Qué me quieren decir para vosotros? No te aferres. A ver, mi querido Aries, vamos a ver las características para vosotros. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua o puede ser también de elemento aire. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, en este momento los problemas más fuertes que yo tengo está vinculado con la familia, con los sentimientos, ¿vale? No me salen problemas económicos, lo que me sale mucho... Puede ser que tengas dudas de hacer un cambio. Yo no lo veo as un problema. Yo lo veo que esto es un bloqueo tuyo, ¿vale? Pero veo que muchos de ustedes me dicen, Richard, inclusive con los hijos. Si tienes hijos, de repente si me dice Richard, mis hijos ya son mayores, no sé qué decisión tomar, veo que te levantas plan de 3, 4 de la mañana, o que a lo mejor de repente extrañas a tus hijos, o te da pena que ellos empiecen a hacer su nuevo nido, su nuevo hogar. Puede ser que han hecho un viaje o algo relacionado, ¿vale, cariño? Mira estas cartas, mira estas cartas. Muchos de vosotros de repente están lidiando con personas que pueden ser un signo cáncer, elemento agua, piel blanca, con textura normal, cabello largo, rojo castaño. Mujeres o hombres, piel blanca, no se peinan, le gusta utilizar el cabello suelto. Cabello negro o castaño. Veo que es una persona que se lamenta de algo. O a lo mejor me dice Richard, yo lo sueño. Siento que esta persona está sufriendo, le está pasando mal. Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede estar en el extranjero o una persona que a lo mejor... puede ser que le guste los juegos al azar, las apuestas también. Cabello rubio, blanco o blanca, sea natural o pintado el cabello, ¿vale?
pero es una persona que a lo mejor está lo que es en el extranjero, amores a distancia, o quizá de repente la persona de tu interés tiene que estar viajando constantemente también. Puede ser que vosotros tengan contacto a través de las redes sociales. Te enseño las cartitas, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Gracias, Aries, y por favor apóyame. Voy a estar ausente 2 semanas por tema de salud. Por favor, una cadena de oración si pudieras el día domingo, porque el lunes me operan, ¿vale? Besotes, cariños, y nos vemos el sábado a las 5 de la tarde, horario de España, para hacer lo que es el Super Chat. Hasta la vista, te me cuidas.